Aquí comienza, aquí arranca su podcast favorito territorial del norte. ¿Cómo estás, Eto Change? Hola, Pepe, tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto tiempo, una semana, ni más ni menos. ¿Tú crees que una semana? Ah, no, 2 semanas, ¿no? No, sí, 2 semanas. 2 semanas, sí. Que no habíamos grabado. Exactamente. Así que bienvenido a nuestro estudio, Pepe. Muchas gracias, bienvenido también tú a mi estudio. ¿Pero de quién es el estudio? No, es tuyo, es tuyo. Este es un programa especial porque vamos a continuar, vamos a hacer la segunda parte del programa anterior. Habíamos quedado ahí en stand-by. Exactamente. Yo recibí comentarios sobre el tema. Ah, sí. Sobre que los dejé pagando ahí con el último audio. Porque al final del capítulo yo iba a mostrar un audio. Sí. Y después dijimos, no, dejémoslo para la próxima semana. Entonces la gente quedó ahí a la espera. A la guay. A la guay. ¿Eso lo hiciste a propósito o era por el tiempo? Era por el tiempo. Ah, no a propósito. Mira, si hubiese sido por mí hubiésemos hecho el capítulo completo y hubiese salido más largo, pero a ti te encanta de que no dure más de una hora. No, sí, más o menos calculando 1 hora, 1:10, pero sí, puede ser un poco más largo, no hay problema. Bueno, pero igual nos quedaban como 4 audios parecidos, ¿no? Sí, eso serían como 20 minutos más, ¿no? Sí. Sí, claro. No, era necesario ahí dejar un poco de incertidumbre en el capítulo, hay que la gente quede expectante. Sí, oye, pero ¿alguien te comentó, te hizo algún comentario después de haber escuchado el programa? Nuestro amigo Sergio me habló. Ah, ya. Porque yo obviamente le mandé el capítulo para que lo escuchara y dijo que había quedado fuerte. Es muy fuerte. Yo le bajo el volumen después. Sí, entonces. hay que bajarle. No, dijo que el tema quedó muy potente, muy fuerte. ¿Pero se anduvo arrepintiendo o qué? Yo creo que hasta cierto punto, porque me dijo que no se acordaba que había dicho esas cosas. Dijo, no, obviamente me acordaba, pero no exactamente las palabras. Y claro, quedó un poco... Bueno, pero dile a él que hay alguna parte que quiera él censurar. No, dijo que estaba bien. Ah, bueno. Sí. Conversé con la rubia de Rulito, ella lo escuchó. ¿Ya? Y también quedó bastante sorprendida, porque claro, hay cosas que ella no tampoco sabía. Sí, hay que hacer una aclaración. Nosotros en el capítulo pasado dijimos que la muchacha rubia de la que se refería nuestro amigo Sergio era la rubia de Rulitos, pero no era ella. No era ella. Después nosotros, en comunicación extraoficial, con él, claro, supimos que no era esa persona, era otra muchacha de la iglesia. Sí, incluso una chica más joven todavía. Sí, era jovencita. Y claro, nosotros después conversábamos que el líder de líderes tenía como cierta relación espiritual con ella. Algo había ahí medio espiritual. Como tu compadre, el galán, que le decía a una chica, le decía, yo soy tu padre espiritual. Exacto, sí, estaba instaurado esa terminología canuta de los padres espirituales, sí. Pero ese era cuento. Era puro cuento. Sí, pero claro, haciendo memoria yo me acuerdo que sí, pues que hubo un tiempo que era como su protegida, entre comillas, no sé cómo llamarlo. Claro, pero recuerda que nuestro amigo fue un poco más allá, que eso de que cuando le dice, ni se te ocurra, ni la mires, ¿te acuerdas lo que dice? Claro, que el corazón del líder de líderes había hablado, sí, y que había dado a conocer la intención que tenía él. Con ella. ¿Habrá sido también...? Chuta. ¿Era una niña? Era chica, sí. Sí. Sí, de hecho era menor que yo, me acuerdo. No, por supuesto. No me acuerdo cuánto menor. Sí, pero recuerda que unos 4 años, 5 años. Recuerda que ella era compañera de curso de tu vecino, de tu cuñado. Ah. Iban en el mismo curso, en el mismo colegio. Ah, pues entonces no era tan menor. ¿Cuántos años te lleváis con él? 1 año nomás parece. ¿1 año? Sí. Ah, sí, porque con mi hermana nos llevamos por 2 años y él es mayor que mi hermana, así que... Ah, bueno. ¿En serio? ¿Tantos 1 año años tiene? Sí. Entonces podríamos decir que tenía casi 1 año de diferencia con la rubia de Rulito. Sí, porque ella era... Ah, no. La rubia de Rulito era menor. Si eran 10 años menor que ella. No, yo creo que estáis equivocado. No sé. Porque la rubia de Rulito era 1 o 2 años menor que tú. No, mayor que tú. 1 año. 1 año mayor puede ser. Ah, ya, entonces esta chica era... Claro, se llevaban por 2 años ahí, ellas dos. Sí. Wow. Pero de haber tenido unos 17 años en ese tiempo. Sí. Cuando llegó a lo mejor tenía menos, 16. Sí, de haber llegado como a los 15. 15. Sí, porque estaba en el colegio, sí. Sí, pues verdad, estaban en el colegio todavía. De haber estado como en segundo medio, una cosa así. Sí. Pero ¿era compañera de tu...? Sí, era compañera de mi cuñado, sí. Porque de hecho ella llegó a la célula de la odontóloga junto con mi cuñado y otras personas más que estaban ahí. Wow. Así que esa era la muchacha, no era la rubia de Rulitos. No, yo creo que ahí nuestro amigo... Es que más o menos calzan en las características, porque también ella es de pelito claro, con rulito, entonces... No, ella era de pelo liso. No. ¿No? No. Pero no tenía rulos. No, pero típico así ondulado. las minas que en las puntas se le hacen más rulitos.
Claro, pero yo no era recordaba otra eso. persona, Sí. valga la... Claro, la era, no, sí, nosotros nos habíamos confundido. Nos pasó también que nos confundimos en otra situación. ¿Te acuerdas que yo te conté? Sí, En el capítulo en el que hablaba tu hermana, sí. que ella en Cudico había estado conversando con un joven Que ya no está entre nosotros. que ya no estaba entre nosotros. Y nosotros pensábamos que era una persona, Que era otro, que tampoco está con claro, nosotros. pero no era el que nosotros pensábamos, era otro integrante de la iglesia. Dos personas que no están entre nosotros, en este plano, en esta tierra, en este mundo. Claro. Así, pues. Entonces nosotros teníamos pendientes los audios. ¿Quieres que los empecemos Pero a por escuchar? supuesto. Para que avancemos un poco porque estamos muy dispersos. Entonces, esta es la continuación del capítulo anterior, para que la gente pueda atar cabos, unir. Claro, cosa que si no escucharon el capítulo anterior, vayan a escucharlo. Sí. Primero. Tenemos acá un... Hubo un tiempo donde se hacían muchas reuniones con profecías, se profetizaba harto sobre las personas. Y yo estaba dentro de los líderes de la iglesia. En esas reuniones siempre se hacían profecías. Ahora que yo miro para atrás y examino en la amplitud todo este tipo de comentarios que se hacían, digamos, enfatizando lo que iba a hacer la otra persona, se notaba bastante el tema del control y de cómo te segregaban por el tipo de persona. Yo esperaba que alguien me dijera algo lindo, no sé, que yo me pusiera las manos y profetizara cosas maravillosas sobre mí. Pero todas las profecías bonitas, todas las frases, los deseos bonitos hacia el futuro, de liderazgos gigantes, de profecías y de palabras de Dios y de todo eso estaba en cierto sector de personas, como que no había espacio para los demás. O sea, al final, la única profecía que recuerdo de mí es que iba a ser un buen administrador, nada más. Y era como que una oración y chao, y pasamos para el lado. Y me acuerdo que, por ejemplo, pasaban donde Danai y le decían hartas cosas a todos los cercanos de él, las personas que ellos pensaban y tenían como favoritismo. Había una palabra ahí fuerte de liderazgo y de profecía. Pero para los demás, para nosotros, los más paupérrimos, no había nada. Entonces yo lo fui notando con el tiempo y yo creo que se me fue apagando. Pero en ese tiempo yo era bastante servicial en todos los sentidos y yo siento que hubo un tremendo abuso de eso. Y eso a mí me genera mucha pena porque al final siempre fui y me sentí como el empleado de la casa. Hasta el último momento yo servía, pero no era querido 100%. Y darte cuenta de eso igual es una pena. Es una pena que al final te tuviesen ahí simplemente por el hecho de que tú les eras útil, pero no había un cariño ni un afecto ni nada de eso. Oye, mira, él habla sobre justamente eso de las profecías. Siempre yo he tenido un tema con eso, porque fíjate que yo recuerdo que años atrás había un pastor que supuestamente él, porque yo creo que él se autodenominó profeta. Ajá. Pero, ¿qué entiendes tú por ser un profeta? ¿Qué es una profecía? O sea, yo entiendo que una profecía es una palabra que se da a una persona para futuro, para lo que se va a cumplir en el futuro. Exacto, se supone que el profeta ve el futuro y dice, tú vas a hacer esto o va a pasar esto. Cuando escuchamos en la Biblia las profecías, el profeta se adelanta al tiempo de lo que va a suceder en el futuro. Ujú. Es un hecho. Ujú. Pero acá, eso de profetizar era prácticamente como el deseo que el pastor tenía que ocurriera contigo. Entonces no era una profecía, ¿cachai? Él decía, yo quiero que tú seas un líder de multitudes, pero no era que él veía que iba a pasar eso en ti. Claro, porque si nosotros nos ponemos estrictos, tendría que en estos momentos ya estar sucediendo eso. Po. Exacto. Y lo dudo. ¿Sabes qué me gustaría si le preguntara a tu amiga qué entiende por profecía? Porque yo creo que ese concepto está errado, o nosotros lo entendemos mal, o ellos siempre lo explicaron mal. Veamos qué nos dice. Sí. Tenemos una duda, queremos saber a qué se refiere una profecía en el ámbito espiritual y religioso. Bíblico. Claro, te explico. Una profecía en el ámbito espiritual y religioso básicamente es un mensaje o una revelación que se considera inspirada de manera divina. Es decir, es algo que alguien como un profeta o una persona con un rol espiritual anuncia sobre eventos futuros o sobre verdades espirituales que se cree vienen de una fuente sagrada. Así que en pocas palabras es una especie de mensaje anticipado que tiene un sentido espiritual. Claro, Ya. es un tema de futuro. Eso. Sí. Entonces, en la Biblia, cuando aparecen profetas que dicen que a Israel le va a pasar tal y tal cosa, son cosas que él vio Ajá. que van a ocurrir en el futuro y que se cumplen, ¿cierto? O se Claro. van a cumplir. Pero estos tipos, como decía Sergio, le profetizaban a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces en él nunca se iba a cumplir nada y en lo otro sí. Pero ¿por qué justo era a las personas que estaban más cercanas a ellos y no a los de la cueva de Adulán, como decía en el capítulo anterior? Claro, es que ahí entramos en un tema de empezar a ver si realmente las profecías eran reales o no. Yo desde mi punto de vista creo que no, creo que era toda una farsa. Por lo mismo
cristianos hablaban maravillas de sus líderes cercanos, de su familia, y no de los demás líderes, porque yo recuerdo que muchas maravillas que se le atribuían a esos líderes nunca ocurrieron. Exacto. Entonces, y de hecho al contrario, se profetizaban multitudes para la iglesia, por ejemplo, ¿Y qué pasó? si nosotros miramos ahora, serán un tercio de lo que eran en ese tiempo, a lo mejor incluso menos. Quizás ahora en este momento, ¿cuántos son ellos? Deben ser poquitísimos. Sí. Entonces, una de dos, o las profecías no son ciertas, o hicieron todo mal y echaron a perder las profecías, no sé. O ellos no son profetas. No, pues obviamente no lo son. Definitivamente. Me parece que había un término que se llamaban como frutos del espíritu, ¿te acuerdas? Ministerio quíntuple, perdón. Claro, no te preocupes, entiendo a qué te refieres. El llamado ministerio quíntuple es un concepto que se menciona dentro de algunas ramas del cristianismo, especialmente en las iglesias de tipo carismático o pentecostal. La idea proviene de un pasaje en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, donde se habla de que Cristo dio a la iglesia diferentes dones o roles ministeriales. Estos 5 ministerios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos tiene una función particular dentro de la comunidad, como guiar, enseñar, anunciar o cuidar espiritualmente. Así que en pocas palabras, el ministerio quíntuple se refiere a esa idea de que hay 5 roles ministeriales distintos que trabajan juntos para edificar la iglesia. ¿Cuál podría ser las categorías en las que entran el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas? Buena pregunta. Tanto el hablar en lenguas como la interpretación de lenguas suelen considerarse dones espirituales dentro del cristianismo, especialmente en las tradiciones carismáticas o pentecostales. En términos de categorías, ambos se encuadran dentro de lo que se llama dones del Espíritu Santo, que son capacidades o manifestaciones especiales que, según la creencia, el Espíritu de Dios otorga a las personas para edificación de la comunidad. Así que, en resumen, hablar en lenguas e interpretar lenguas son vistos como 2 tipos de dones espirituales. Uno se refiere a hablar en un idioma que la persona no aprendió de forma natural, y el otro a la capacidad de interpretar o explicar ese mensaje para que otros lo entiendan. ¿Y esa pregunta para qué se la hiciste? Lo que pasa es que yo recuerdo que pasaban mucho de esas cosas en la iglesia, que si tú me preguntas ahora en retrospectiva y con toda la información que tengo ahora, que obviamente eran falsas, y al final eran como superpoderes que tenían los cristianos dentro de la iglesia, pero para mí todo eso no tiene ningún sentido, no, porque la gente hablaba unas cosas extrañas que en realidad no eran lenguas conocidas ni desconocidas, eran trabalengua sin sentido, no era algo que se pudiera interpretar, y habían otras personas que se paraban y decían que podían interpretar eso y se ponían a, entre comillas, traducirlo, pero yo creo que todo eso era falso. O sea, yo creo que la mayoría de las veces que nosotros escuchamos hablar en lengua sí era falso, porque son palabras que, como decías tú en una oportunidad, que te enseñan, que tú las repítelas y que practícalo. ¿Te acuerdas que decías tú que decían que eso había que practicarlo? Claro. ¿Y de dónde? Entonces, además, lamentablemente, dentro de este tipo de iglesias así medias sectarias, si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. O sea, para ellos, una muestra o una garantía de que eres una persona entregada y que tiene el Espíritu Santo es mínimo hablar en lengua. Y la misma Biblia dice que no todos van a hablar en lengua. Y por supuesto, no todos y muchos menos van a interpretar esas lenguas. Pero volviendo al tema anterior, que yo no entendí muy bien para qué metiste eso. No sé, pues, ¿para qué lo metiste? Lo que pasa es que estaba tratando de hacer una introducción para el siguiente audio. Ah, no, pero espérate. ¿Ya? Desarrollemos el anterior todavía, pues. ¿Qué nos queda? A ver. Estábamos en eso de las profecías, pues. Sí, po. Que te profetizaban, él decía que a las personas más cercanas o que tenían mayor simpatía a los pastores o los líderes, a esas personas le profetizaban un montón de cosas, pero volvemos al punto. Ellos, cuando dicen que profetizaban, era que ellos decían lo que ellos quisieran que se cumplieran esas personas, pero no lo que realmente tenía que pasar, no lo que iba a pasar. Entonces, por eso digo yo. No, porque si hubiese sido lo que iba a pasar, hubiese pasado. Exacto. Entonces, eso de profetizar es mentira. Mentira. Es una mentira, pero del puerto de un buque. Cuando viene alguien y dice, oh, yo soy profeta. A ver, dime alguna profecía que hayas dicho y que se haya cumplido o que se vaya a cumplir, mínimo. Porque yo recuerdo cuando estas iglesias se separaron, la comunidad, ¿te acuerdas? Sí. Uno de esos pastores, según él, era profeta. Yo nunca en mi vida lo escuché decir alguna profecía, pero justo en el peor momento, él dice una profecía. Y además dice una profecía negativa. Dijo, profetizo que este lugar es tierra de nadie. Así dijo. Mira la tontera. Ya. Nunca profetizó nada bueno y viene a profetizar algo malo, algo negativo de un lugar. Y tampoco se cumplió. Ni eso se cumplió. Entonces, a lo que voy yo, que estos tipos son tan chantas y se engrupen tanto, yo soy profeta. Nunca fue mentira. Ni siquiera tienen claro el concepto de lo que es una profecía, porque para ellos profetizar es profesar, decir. ¿Viste? La palabra profecía viene de profesar, de decir. Claro. De profesor también, ¿cachai? Entonces para ellos decir, ya sabéis que profetizo que mañana esa manzana se va a caer. Y se cae el viernes.
Entonces, claro, ellos que están diciendo lo que ellos quieren que ocurra, no lo que realmente va a pasar. Bueno, el ejemplo no es muy bueno porque obviamente esa manzana se va a caer, pero no sé, profetizo que mañana te va a ir bien en tus negocios y vas a ganar millones de dólares. Y a lo mejor eso nunca va a pasar, porque si la persona no hace buenos negocios o no tiene la habilidad para hacer buenos negocios, eso no va a pasar nunca. Entonces él está diciendo lo que a él le gustaría que sucediera con esa persona, pero no lo que realmente va a pasar. O lo que le conviene según el contexto también. Exacto, entonces esa cuestión de lo... Si está, por ejemplo, orando a un hermano que pone harto billete en la iglesia, a lo mejor sería bueno darle una profecía como esa que mencionas tú. Claro, y si ese hermano pone mucho billete, es porque a lo mejor tiene una empresa y Que su empresa es probablemente exitosa, le vaya bien y le vaya a seguir yendo bien. Claro. Entonces decirle, a ti te va a ir bien, es como un poquito al azar, po. Es como un poquito razonar un poquito y decir, sí, este es lo que le va a ir ¿Te bien. acuerdas que tú habías mencionado que una vez que te fuiste de la iglesia te empezó a ir bien? Sí. El otro día tu hermano me mandó un audio y me contó lo mismo. Que él después de que se fue de la iglesia le empezó a ir bien. Sí. Que fue cuando tuvo un aumento de sueldo en el trabajo, compró su casa. Empezó a ir mucho mejor cuando ya no estaba en la iglesia. Exacto. Contrario a lo que te dicen. ¿Qué será? Que es mentira, porque te dicen, paga el diezmo, porque si tú nos pagas el diezmo, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar mucho más. Entonces te colocan como que el diezmo fuera una inversión. Invierte tu 10% porque después Dios te va a dar un 1000%. Pero es mentira, son puras mentiras nomás. Claro, porque, a ver, igual, el 10% tampoco es tanto como para decir, oh, ahora que no pago el diezmo, con ese 10% puedo hacer un montón de cosas más. Oye, pero igual no deja de ser, pues, No, una sí, está décima bien. parte. Sí, sí, no deja de ser, pero... Pero también tienes que pensar que además de eso, dejas de ofrendar, Claro. dejas de perder el tiempo yendo a la iglesia. Imagínate que tenías que, no sé, por ejemplo, en el caso tuyo, a veces tenías que invertir en equipo, invertir tu tiempo, invertir En Uber. plata. Claro, pues, sí, pues. Ir todos los días también cuesta plata y todo eso es Se plata suma. que se descuenta. Suma. Y las matemáticas son exactas. Dios no puede hacer milagros con las matemáticas. Pues 1 más 1 siempre va a ser 2. No va a ser 4 porque Dios dice que va a ser 4. Entonces, como conclusión de esto que estamos hablando aquí, no de todo el capítulo, no de todo el episodio, podríamos decir que ir a uno de estos lugares como a una de estas iglesias que son sectarias, por todos lados es pérdida, por todos lados. O sea, yo creo que ir a cualquier iglesia es una pérdida. No estoy muy de acuerdo con eso. Yo digo que sí. Al menos financieramente. Por lo menos Es que no vas a ganar plata por ir, ¿cachai? Si empezáis a sumar, no ganáis plata. Po. No hay forma de ganar plata por ir a una iglesia. Bueno, pero por eso digo yo creo que sobre todo en este tipo de iglesias, creo que es más pérdida. Ah, obviamente. Porque en una iglesia sana no te van a obligar a diezmar, no te van a obligar No, a pues ofrendar. lo vas a hacer de forma voluntaria, pero de todas formas vas a perder plata. Bueno, pero por eso, yo creo que va en la fe de cada persona. Yo creo que alguien puede ofrendar con fe, y yo creo que eso, yo que sigo creyendo en Dios, yo creo que eso sí lo puede ver bien Dios y te puede ayudar. Pero el problema es que tienes que estar... Ahí me entra la duda, porque ¿sabes qué? Hay un tema estadístico que si fuera así, uno podría ver que la gente cristiana le va bien versus la gente que no va a la iglesia, por ejemplo, o la gente que no cree en Dios. Habría un porcentaje, no sé, los que van a la iglesia le va un 60% mejor que a los que no van a la iglesia. Y no existe eso, ¿por dónde se ve? Claro. Lo mismo que el tema de las sanidades. Si fuera así, de que Dios te puede sanar, habría una gran probabilidad de que la gente que cree en Dios, que va a la iglesia, Es más sea sana. cual sea, tuviera un porcentaje más alto de sanar. Claro. Pero no se ve eso reflejado Claro. en las estadísticas. Entonces, como dices tú, sí, va en un tema de fe, y hay un tema de placebo también, que si la gente cree que se va a sanar, a veces funciona, o el hecho de tener una actitud positiva también te ayuda en temas de salud, pero más allá que eso no creo que ocurra. Claro, es que por eso te digo yo lo veo que en una iglesia entre comillas sana, yo creo que todas estas obligaciones obligadas, valga la redundancia, no se dan. Claro, Entonces no se dan. por ahí yo creo que va un poco el hecho de uno sentirse bien, de uno sentir paz, sabiendo Eso que sí. estás en un lugar donde hay gente sana, gente que no te está robando, que no te está obligando, que no te está pidiendo cuenta, que no quiere controlar tu vida desde que abre los ojos hasta que los cierras. Entonces yo creo que por ese lado a lo mejor el bienestar interior es mejor. Ujú. Claro, a lo mejor en la práctica puede ser que, claro, el retorno de dinero o el gasto sea más o menos parecido, pero la sensación de uno es otra, ¿cachai? Al final ir a la iglesia vendría a significar como un hobby, porque obviamente cuando tú tienes un hobby tú gastas plata en Como eso, y estar eso en te un hace y eso te hace sentir bien, pero por un tema de qué es lo que te gusta. Claro. Y tú inviertes plata en lo que te gusta porque es lo que te da felicidad. Ahí sí te la compro. Pero el hecho de que te digan paga el diezmo porque te va a ir mejor y vas a tener más dinero si me pagas dinero, eso no tiene ni un sentido. Bueno, yo lo comprobé que eso no es así, po. Sí, exactamente. Que desde que me salí de ese lugar, de esa secta,
me fue mucho mejor, mucho mejor. Y no es que todo ese tiempo que yo invertía allá, ahora yo lo comencé a invertir en otra cosa, en otro trabajo, qué sé yo. Incluso hasta yo descansaba más. Claro, era más ¿cachai? tiempo libre. Sí, más tiempo libre, incluso para tiempo de ocio para uno, ¿cachai? Ujú. Para estar mejor, para distraerse, qué sé yo. Lo que quiero decirte no es que ese tiempo que ya no ocupé en la iglesia lo ocupé para ganar dinero, sino que lo ocupé para mí, Claro. para ocio personal. Tú Y aún trabajabas así, exactamente lo mismo, solamente que aún ya así- no gastabas tiempo en la iglesia. claro, y aún así me empezó a ir bien. Ujú. Sí, Sí, en todo pues. sentido me empezó a ir mejor. Démosle con el siguiente audio. Dale, Tito. La otra parte bien chistosa, que en realidad ya para mí es un chiste. Yo venía de una iglesia que era una iglesia bautista y la rama de los bautistas dentro de las iglesias evangélicas son como los más conservadores y los más como digamos quitados de bulla. Generalmente se cantaban puros himnos, era muy poca la música, digamos, que se tocaba con batería y cosas así, ¿no? El tema de las lenguas y el tema del tirarse para atrás y todo eso. Hablar en otras lenguas se entiende que es como hablar en otros idiomas, pero al final nunca fue de otro idioma, era un trabalengua que se repetía cada rato, entonces... Eso tampoco nunca me hizo sentido. Yo imaginaba que iban a hablar otro idioma, no sé, es que de repente a la noche a la mañana me tomara una energía espiritual y empieces a hablar en inglés, en español, en francés, en alemán, no sé. Pero al final eso se fue como desvirtuando y terminé hablando cualquier pulpera. Cuando llegué allá y vi toda la efervescencia que se generaba en las reuniones, cuando veía que la gente levantaba las manos y dice, oye, esa gente levanta las manos acá, aplaude, esta cuestión es como un concierto. Fue como un poco chistoso, chocante al principio cuando llegué a departamental. Pero todo lo demás igual era entretenido porque en realidad la gente fue cariñosa. La recepción fue bastante grata, la iglesia era bien bonita y grande. Era como atractivo el cambiarme de una congregación pequeña a una congregación un poco más grande. Y cuando vi el concierto ahí adelante, tocaban música en vivo y decía, wow. Y la gente levantaba las manos, algunos se movían al ritmo de la música. Fue como choro, así como simpático, entretenido. Entonces cuando ya me fui involucrando más y fui viendo, por ejemplo, que de repente había alguien que se ponía a bailar y a saltarse como un machitún allá adelante, me dio mucha risa. Y de repente el machitún ya se convertía en manos para arriba y un griterío que tú no entendías nada. ¿Qué le pasó a esta señora? ¿Esquizofrénica? ¿Algo le pasó? Después con los días me fui dando cuenta de que esas eran las famosas lenguas que decían que hablaban en lengua. Y dije, wow, si eso es real, sería genial vivir esa experiencia de hablar en otras lenguas. Y decía, sería maravilloso que me llegara el espíritu gringo y hablara en inglés. Pero no era así. Al final yo creo que una de las cosas chocantes que yo siempre mantuve en silencio y que yo decía, por fuera yo la hacía, pero por dentro yo decía, esta cuestión es falsa, era el tema de, no, es que me voy a desmayar y quiere sentir el toque del espíritu que pasa adelante con fe y la cuestión. Yo pasaba y cuando sentía la mano ahí, se provocaba un clima bastante bonito, estaban todos como contentos, mucha gente llorando, emocionada. Una de las voces que a mí siempre me quebrantaba por dentro, por decirlo religiosamente hablando, o que me generaba una emoción o algo bonito, era cuando la Gaby cantaba. Y la voz que tenía ella era impresionante. Era como que yo la escuchaba y su voz es hermosa. No hay una voz más hermosa que yo haya escuchado que no haya sido la Gaby. Y las pocas veces que le dan oportunidad para cantar, ella cantaba y el ambiente que se formaba era maravilloso. Entonces yo creo que las emociones y esa como emoción de alegría, de corazón y todo eso, yo creo que sí existía. Principalmente por el ambiente que se da. Ustedes saben que la música también provoca emociones. Cuando llegaba el momento del empuje, créeme que al principio era como, qué miedo, voy a caer, me voy a golpear en la cabeza, me va a doler, no sé. Y de repente siento un estruendo así como ¡pa! Y veo y de reojo miro para el lado, así como que estar con los ojos abiertos también era como castigo. O sea, no, tú estás con los ojos abiertos, tú estás sapeando, tú no estás en el espíritu. Yo también había un juicio, pero en los ojos abiertos. Entre medio abierto y no abierto, y mirando ahí qué estaba pasando alrededor. De repente siento una explosión así, cae una persona para allá y salta como a la chucha ahí y tira las sillas para todas partes, las sillas rojas de plástico. Y saltaban las sillas para todos lados y tenía ahí a la señora tirada en el piso ahí llorando como Magdalena y decía, ponche tu madre, ¿qué pasó aquí? Y yo decía, wow. Tú entrabas ahí en el círculo de creerle a la persona porque no podías no creerle, pero por dentro tú decís, pero puta, en realidad las veces que me han tirado a mí, yo caí en el suelo, la cuestión me tiré solamente para que me dejaran de empujar y que me dejaran de huevear. Estás en la fila de que están parados, solo te caes, pero pasan un segundo. Y después vuelven a la carga contigo. La regla era que todos los hueones se cayeran, ese era el tema. El que no se cae no fue tocado y no se cumple el objetivo. Era como obligación porque te decía, ya, todos los líderes pasen para adelante. Oh, ya tenemos que ir para allá, ya, conche tu padre.
todo esto fue siempre provocado en base a una obligación. O sea, tenías que ir adelante, tenías que caerte. Y para hacerlo más hermoso, tenías que hablar en lengua. Entonces yo me acuerdo en varias ocasiones donde invitaban pastores de afuera y el pastor te ponía la mano y le decía, repite conmigo, saca la cachola, saca la pachola. Y ahí empezaban con el hueveo del lengüeteo, repite conmigo, racatacatá, racatacatá. Y al final la gente terminaba repitiéndola. Y entre la emoción que el otro te abrazaba y te gritaba con efervescencia de que Dios te quería y empezaba ya a gritar y a hablar pura estupidez. Y al final muchas veces te tiráis al suelo para no seguir hablando, como que ya te obligaban a hablar en lengua, por ahí un poquito te tiráis al suelo. La caída al suelo era como ya te libráis de todo. No te hueveas más, no te gritan nada. Ahí quedáis tirado en el suelo. Y si lloráis mejor para que nadie más te hueve y se ponga uno y te acaricie, te consuele y grite por ti, chao. Y ahí se acaba el show. Al final muchos hicimos eso, principalmente para que dejaran de huevearte. Hablo 2 minutos en lengua y me tiro al suelo y ya fui tocado por el espíritu, soy santo y se termina el show. Fui cobarde porque si hubo gente más valiente frente a eso. Por ejemplo, los olivares, que yo considero que en su mayoría fueron bastante honestos. El que dijo que yo no hablo en lengua y nunca habló en lengua y nunca habló nomás, y fue honesto, porque al final esa cuestión de hablar en lengua es mentira. Y es una mentira para mí. Hacer el show y tirar las sillas para todas partes fue mentira. Hablar en lenguas también fue mentira. Y por lo que veo no fui el único que fue obligado por la situación a guardar ese silencio hasta el resto de la vida. Cuánta gente se murió y nosotros pensamos de que sí hablaban lengua y nunca hablaban en lengua. Pero al final tú te vas dando cuenta por los años que todas esas pequeñas mentiras alimentan la gran mentira que tienen estos líderes que terminan ensuciando el cristianismo que podía ser bueno y terminan dañando a mucha gente. No los meto todo al saco porque no todos son así, no todas las congregaciones son así. Hay una minoría que probablemente se salva de esto, pero en su mayoría sí. Y yo creo que lo peor que pudo haber pasado en esta congregación fue, en algún momento, el grupo de pastores que habían, uno se quisiera separar y ir por cuenta propia. Entonces, cuando tú te vas por cuenta propia y empiezas a hacer todo, al final ya no tienes que pedir permiso. Tú haces lo que quieres. Un tiempo estuvo sometido a la catedral, se puso bajo el alero de los líderes de la catedral, pero por lo que después escuché también se salió y un canal más se enteró. Entonces al final una persona que descubre el poder dentro del autoritarismo es una persona que ya queda atrapada y no sale más. Y él está atrapado en su deseo de poder. Probablemente debe ser un viejo venoso ya, intransigente, porque probablemente él va a escuchar todo esto, si es que no lo ha escuchado, o va a saber qué se hizo, y en su tosudez de hombre viejo probablemente no va a reconocer nada de los errores que cometió ni del daño que provocó en las personas. ¿Fue una buena persona conmigo en algunos aspectos? Sí, no lo voy a negar, pero sí me provocó muchos daños en otros, y eso él no lo puede negar. Hasta me pelaron, pues yo después que me fui me enteré también por un lado de que la pastorcita, la esposa del gerente, andaba hablando de que qué bueno que yo me fui y qué bueno que me separé de la Oriana porque que lo que se esperaba de Oriana si se hubiese casado conmigo. Al final, persona que se diga era material asegurado para la visa del domingo ahí para el sermón. Obviamente dentro del liderazgo sí hablas de mí. Yo cuando me fui no quería hablar con nadie. Yo en algún momento igual esperé, por ejemplo, la llamada de Eduardo, la llamada de Leo. De verdad que los quería muchísimo a ellos. Esperé la llamada de otras personas y no llegó ninguna. Fue muy, muy penoso. Fue muy doloroso pensar de que al final los amigos que tuve ahí fueron ensuciados y fueron maltratados por esta religión y nunca fueron amigos en realidad. Se lo estarían conmigo ahora. La única persona con la cual yo converso cada cierto tiempo, todavía le tengo mucho, mucho cariño y nos tenemos cariño, es con Ricardo y su señora esposa, que también es amigo mía, la Inés. Con ellos dos, 1 o 2 veces al año conversamos con mucho cariño. Todos los demás se olvidaron o nos obligaron a olvidarse de mí. Pero bueno, ya han pasado unos años, ya están todos casados, en su mayoría, muchos que tienen hijos, tienen una vida ya. Se cortó. No, se te apagó la pantalla. No, hasta ahí llegó parece. Hasta ahí llegó. Bueno. Oh. Pero ahí mencionaba, viste, que él también le pasó algo parecido a lo que te comentaba yo la otra vez, pues que al final uno terminaba inventando el tema de hablar en lengua. Al final uno se caía porque todos se caían y si no te caías iban a seguir molestándote hasta que te cayeras. Bueno, yo soy una de las personas que dice él, pues. Yo nunca hablé en lengua, nunca quise chamullar y también vi algunos que se notaba que estaban chamullando. ¿No me viste a mí chamullando por ahí? No. Pero lo otro, eso de caerse también, pues yo nunca me caí, nunca. Yeah. Sí hubo en algún momento
momento en donde cuando yo estaba tocando, se dio así un ambiente así súper cuático, y yo sí sentía como debilidad en las piernas, como que como que me fallaba el equilibrio. Ya. Pero eso era real. O a lo mejor fue, como decía la otra vez, histeria colectiva, puede ser también, pero realmente yo sentía como debilidad en las piernas. Ya. Pero nunca me caí, nunca. Y recuerdo que una vez mi hermana fue a un evento donde venía este pastor internacional Benny Hinn, ¿te acuerdas? Uno que se vestía de blanco y que se sacaba la chaqueta y con la chaqueta botaba a la gente. Ya. No sé si viste alguna vez un video. No recuerdo eso. Ya, Pero... mi hermana fue y estuvo en el coro, Ya. que ese coro lo formaron de varias iglesias. Fue un evento que se hizo en un estadio, yo no asistí. Y dice en un momento que ella estaba ahí en el coro, y este pastor Benny Hinn se saca la chaqueta y hace ¡uah! Y todos se caen, pues, y ella mirando alrededor que todos se caen, y ella fue la única que se quedó de pie. Porque no fingió, porque fue real, pues, o sea, fue sincera con ella misma y con los demás. ¿Y esto qué les pasó? Se cayeron todos. Claro, porque eso es como seguirle el juego al pastor. Es que si tú no te caes no eres espiritual, pues. Exactamente, ese era el tema. Y lo otro, me acuerdo de nuestro amigo el baterista, ya, él iba a otra iglesia, y él me contaba... Él iba como a una iglesia pentecostal Sí, antes, una ¿no? que estaba por ahí por San Luis. Ya. Y resulta que varias veces fue a esa iglesia, y los baños de los hombres y las mujeres por arriba estaban abiertos, ¿cachai? Ya. Había una pared, pero Ya. que no llegaba hasta el techo, sino que arriba. había un espacio arriba Ya. para ventilación, y que justo además habían cruzado un tubo fluorescente, entonces iluminaba la mitad en un lado y la otra Ya. mitad en el otro lado. Ya, Para ahorrar. Y él entró al baño y escuchó a una hermana diciendo, poniéndose de acuerdo, que tenían que danzar y que el no sé cuánto estaban pecados para que tú vayas para allá y le digas, porque él decía que en esa iglesia Ya. las hermanas se ponían a danzar, quema la rama seca, Usa la chapa manga larga, sí, saca la bazooka Rambo. sí, y empezaban a decir, oh, Espíritu Santo, guía mi mano, guía mi mano. Y cuando había un hermano que supuestamente ellas se enteraban que tenía alguna yayita por ahí, algún pecado, Los cagüines. sí, decían, oh, hermano, tú que estás en pecado, dice el Señor que te arrepientas. Y así, po. Oye, pero qué hereje, por loco, qué hereje, porque la misma Biblia dice que el acusador es Satanás, que el Espíritu Santo nunca te va a dejar en evidencia, nunca te va a poner en vergüenza, nunca. Y supuestamente, oh, Espíritu Santo, guía mi mano, y iban así tocando a los que estaban en pecado y echándolos al agua. Tú que estás engañando a tu esposa, arrepiéntete, ¿cachai? Adelante y todo. Porque lo vieron en el mall con nota de la mano. Claro. Entonces ahí te das cuenta que si tú, en este tipo de iglesias, si tú no tienes alguna manifestación supuestamente del Espíritu Santo, La inventan. claro, si no la tienes eres penca, po. Mm. Entonces, para que los demás vean que él sí tiene, inventemos. Sí. Inventemos. Sí. Entonces, ahora viendo y escuchando todo esto, yo creo que casi el 100%, yo creo, de esas personas que hablan en lengua es mentira. Ujú. Es mentira, porque fíjate que yo tengo un amigo que es testigo de Jehová. ¿Ya? Y los testigos de Jehová no creen en las manifestaciones del A lo Espíritu mejor- Santo. A lo mejor esa es la religión real, pues. Es que a lo mejor ellos tienen razón en cierto modo. Sí, pues. Porque en una parte de la Biblia dice que cuando venga lo perfecto, cesarán las lenguas y cesarán todas estas manifestaciones así heavy metal. Y ellos deducen que lo perfecto es la Biblia. Ujú. La Biblia así como la conocemos ahora. El compendio de libros que se escribieron en un lapso de no sé cuánto tiempo. Eso, porque esa es la palabra perfecta. Entonces cuando venga lo perfecto, esto cesará. Y a lo mejor tienen razón. A lo mejor todo lo que dicen ahora es mentira, y porque a lo mejor en el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, esas personas hablaron en lengua, pero de ahí en adelante, cuando llegó la Biblia, cuando llegó lo perfecto, esas cosas cesaron. Y a lo mejor sí tienen razón. Y todos los que dicen hablar en lengua son charlatanes. Yo creo que sí. Hay un monólogo de Franco Escamilla en el que él habla de que él es católico. Del pastor Franco Del pastor Franco Escamilla. Él es católico y decía, uno de sus chistes, decía que a él le daba miedo llegar al cielo. San Pedro le dijera, ¿y tú? No, vengo aquí a entrar al cielo. A ver, empieza a revisar. No está. No, pero tú eres católico. Dijo, ¿pero cómo si esa era la religión verdadera? No, pues esa no era la de verdad, pues te Chuta. equivocaste. Chuta, ¿y cuál era la real? Los testigos de Jehová. Esa era la real. Y decía, y yo iba a estar ahí en la reja mirando para adentro gritando, ¡testigos! ¡Testigos! ¡Déjenme entrar! Y que los testigos no te iban a dejar entrar de todas las veces que tú le cerraste la puerta en la casa. Claro. Y decía, cuántas oportunidades no perdí de poder ir al cielo y le cerré la puerta a los testigos. Chuta. De hecho, dejándose de broma, los testigos son súper estudiosos de la Biblia. Estudiosísimos. Sí, pero sí, lo mismo que conversábamos la otra vez, pues estudian, pero estudian de lo que le conviene a ellos nomás, pues no. No, es que es otra cosa. Por ejemplo, tú te puedes saber el código civil de un país completito, pero tú vas a usar las leyes que te convienen a ti, no las que no te convienen. Claro. ¿Cachai? Entonces eso puede ser. Claro. Porque además estos tipos... Pero a lo que me refiero es que a ellos no los dejan leer el código civil de otro país, por ejemplo, para ver qué cosas están bien y qué cosas están mal. Ah, claro. No, este es el código civil y nada más, es solo esto. Claro, pero a lo que voy yo que ellos estudian mucho la Biblia, incluso ellos estudian los manuscritos originales.
Ujú. Por eso es que cuando tú revisas la Biblia de los testigos de Jehová, es diferente a la Biblia que nosotros conocemos. Ujú. Incluso hay algunos versículos o algunas líneas que están en blanco. Y yo un día la vi y le pregunto a mi amigo, ¿por qué están en blanco? Lo que pasa, me dice, es que los manuscritos originales, esas partes están ilegibles. Ah, se las comió un gusano, o está medio borroso. El tiempo, qué sé yo, tan ilegible. Entonces ellos, por ser fiel, nos aventuran a poner lo que ellos creen que piensan que dice, como lo hacen otras religiones. Inventémosle nomás esta parte. Entonces ellos abajo sugieren, podría decir esto, pero no se atreven a decir que eso es lo que dice. ¿Cachai? Por eso algunas partes están en blanco. Pues eso yo lo encuentro un poquito más sincero que... Más real. Más real que llegar y escribir, debe decir esto, ponlo nomás. Como pasa con la mayoría de las Biblias que nosotros conocemos. Sí, al ¿Cachai? final puede pasar eso. Sí. Así que heavy el audio. Sí, pues, imagínate cuántas cosas vimos nosotros en la iglesia que al final no, probablemente ni siquiera eran reales. Bueno, muchas no fueron. Hay unos temas ahí medio complicados que no hemos querido conversar. ¿Cuál? ¿Tú sabes cuál? Po? No sé. Sí, sabí. ¿Cuál? Ya. Que también pasaron cosas Sí. acuáticas. En algún momento lo vamos a conversar eso, pero por ahora no. Sí, es que como decías tú, por respeto a algunas personas y al dolor de algunas personas, mejor no tocar esos temas. Son temas sensibles, muy Claro. sensibles. Pero en resumen es que la iglesia nos llevó por un camino en el que nos hizo creer cosas que podían pasar y que no pasaron, y jugaron con el dolor de la familia y con la fe de todos. Sí. Que al final eso para muchos fue, al menos para mí también, fue un momento de quiebre. Yo creo que ese fue el clímax en el que yo creí más en la iglesia y en los temas espirituales, ese momento. Y de ahí para abajo se fue todo en picado. Cuando no pasó lo que tenía que pasar, Sí. como que te diste cuenta. Fue un balde de agua fría. No, ¿qué fue esto? Sí. Es que yo vi tanta gente con tanta fe yo mismo, así, pero yo veía que iba a pasar lo que decían. Estaba esperando que pasara. Entonces, más fe que esa no puede existir, pues nos decían que si teníamos fe la cosa iba a funcionar y no funcionó. No, fue terrible eso. Pero es que puede ser que a lo mejor el problema no estuvo en las personas que tuvieron fe, po. Es que esa es la excusa que ponen ellos también, po. No, es que ellos nunca pusieron esa excusa. No, pues la excusa fue que algunos no creían, po. Que tenían que estar todo unánime. Ah, pero bueno. como había gente ahí que no era de la iglesia, que era de otra iglesia, o que eran... Sí. Por eso dijeron, po. Ya, pero por eso es lo que voy yo, que a lo mejor uno no era el que estaba mal, po. Fue por otras personas, po. No, po, uno creía, pero... Por eso, po, pero es que creer no es algo negativo, po. No, po. No, si yo no digo que creer es algo negativo, lo que yo digo es que te hicieron creer de que eso podía pasar, ¿cachai? ¿Y si pasaba? Pero no pasó, po. No, claro, no pasó, pero es que... Y ahora que lo pienso yo, era imposible que pasara, porque es algo que naturalmente no pasa en la Nada es realidad. imposible, nada. No, hay cosas que no pasan, hay cosas que por más que uno crea y no van a pasar porque no son ciertas. Yo todavía creo y tengo fe de que hay cosas que si uno de verdad tiene fe, una fe de verdad, porque una cosa es que yo ore por una persona porque yo quiero y tengo ganas de que esa persona se sane, pero eso no es lo mismo que tener fe, ¿cachai? Eso es el deseo que tú tienes de que esa persona, ojalá pase esto, ojalá. Yo creo en que si uno de verdad tiene fe, ahora, ¿cómo es saber cuando uno realmente tiene fe? No sé, pero yo creo que sí pueden pasar cosas un poco inexplicables, porque de verdad, ¿cómo explicas tú que hay personas que se han sanado? Es que ¿quién se ha sanado, po? Es que, por ejemplo, a mi papá le pasó. Po. A mi papá le encontraron un cáncer al ¿Y se sanó al solito o fue intestino. a médico? Fue a médico. Ya, po. Pero ¿Qué es que, hicieron en el médico? pero es que el médico lo detectó ¿Ya? y lo prepararon para hacer una operación. ¿Ya? Y mi papá orando, muchas personas oraron y cuando fueron al momento no tenía nada. No sé, pues a lo mejor los exámenes los tomaron mal, anda a saber tú, po. Pero por ejemplo... No, es que si uno le busca la quinta sí, pata po. al gato, se la va a encontrar. Es que también le buscan la quinta pata para decir que sí era un milagro, por ejemplo. Por ejemplo, lo que le pasó a mi papá, el accidente. Todos dicen, no, un milagro, Dios lo salvó de que muriera y el tema. Pero a lo mejor si mi papá no hubiese estado en la iglesia y hubiese tenido el mismo accidente, le hubiese pasado exactamente lo mismo, si no... Claro, si hubiera estado con los mismos No hay doctores en no la hay misma... un tema divino ahí que lo haya salvado, fue un tema de lo que pasó como pasó y uno puede decir tuvo suerte de que no murió nomás. Pero ¿y si a lo mejor sí hubo una intervención divina? Pucha, pero entonces ¿por qué tiene secuelas todavía? ¿Por qué no lo sanaron completamente? ¿Por qué no se le regeneró la herida que tiene en la pierna ¿Tú gigantesca? crees el milagro completo? Pero sí, pero sí, hay un Dios todopoderoso que puede hacer milagro, puede sanar a una persona. ¿Por qué no lo sana bien? ¿Por qué lo deja ahí medio cojo? No, ahí no te puedo dar esa explicación porque yo no soy Dios. No, pero es que ahí vamos. Mira, si tú me dices, no, hubo un poder divino que lo sanó porque Que lo salvó. tenía la pierna con la carne abierta y ahora tú le miras la pierna y no tiene nada. Pucha, ahí te creo. Claro. Pero mi papá tiene una tremenda cicatriz Sí, en la sí, pierna, sí, gigantesca, y en el hombro tiene también... La marca que me dijiste. ¿Cachai? Sí. Entonces, no veo la diferencia entre la recuperación que tuvo mi papá
con la recuperación que podría haber tenido cualquier persona que no cree en Dios, ¿cachai? No veo la diferencia, ninguna. Lo mismo que te decía antes, pues si pasara que la gente en la iglesia a Dios los sana y tienen más probabilidades de sanar, se verían las estadísticas. La gente ya se hubiese dado cuenta de que hay un grupo de personas que tiende a sanar más fácilmente que otras personas. Ya hubiesen investigado ese tema, pero no existe, pues eso no existe. Claro, es que yo lo veo así, po. No, Yo sé que es un tema de fe, ¿cachai? No es que... y no te voy a convencer, ni No, tú me no. vas a convencer a mí tampoco. Sí. Pero es lo que yo he visto hasta ahora y la forma de pensar que tengo. Claro, lo que pasa es que yo podría decirte que Dios no siempre, ¿por qué? No sé, pero no siempre hace lo que le piden. Es que qué conveniente, pues, ¿cachai? Ese es el tema. Pero Qué conveniente ¿para quién? Para la gente que cree en eso, pues. O sea, si yo te digo, no, mira, Dios te va a sanar, tú ten fe, tú ora, tú diezmame, tú ofréndame, y después Dios no te sanó, tú decís, no es que los claro. caminos del Señor son, no sé, había una frase como era, ¿cachai? Pero Sí, es verdad, eso lo usan para Sí, explicar pues. cuando no ocurre algo. Pero yo creo que sacando esa parte, no siempre todas las peticiones que se le hacen a Dios se van a cumplir, porque yo, Señor, déjame sacarme la lotería, por favor. Si fuera así, No me sé, lo hubiera po. sacado. Bueno, No sé. tampoco juego, así que tampoco es imposible no que sé, me la pues, saque. si para Dios nada es imposible, podría hacer que te ganaras la lotería sin jugar. Ah, por supuesto, pero es ¿Cachai? que... Imagínate, por ejemplo, que te ganara ahí ese premio que era, ¿te acordás que era por el RUT? Ah, sí. No jugaste nunca la lotería y te la ganaste. Por el root nomás, sí. Sí, solamente por... Claro. Pero no, pues, ¿cachai? Que no pasa, pues. Bueno, yo sí todavía creo que Dios puede intervenir para que algo que médicamente es imposible pueda salir bien. Ahora que deben ser muy pocas veces, sí, deben ser muy pocas veces. No sé, no creo que sea así como una oferta. Pucha, es que malo lo que promete Dios entonces, pues, porque te promete que si tú lo sigues y todo, y eres fiel a Él, te va a mantener a salvo. Es que eso lo prometen las Y no lo hace. religiones, no Dios, po. Es que por eso entonces Son es un las mal Dios, religiones lo po. que... ¿Cómo? Es un mal Dios. ¿De qué te No, sirve? porque Dios no pertenece a una religión, po. Por eso, po. Digamos que no existe ninguna religión, pero hay un Dios. Y el Dios hace lo que quiere y te sana cuando quiere. Y tú lo adoras y lo sirves. Y si Él quiere, te sana. Y si no, te moriste. Sí, Mal Dios, pues. ¿Para qué lo vayas a seguir? y yo creo que así es, po. Sí. Tal Mira, si cual. realmente Dios existe, es tremendamente egoísta y tremendamente cruel. Si realmente existe, ¿cachai? Porque si yo fuera Dios, yo hubiese creado la humanidad y tuviera la facultad, el poder para mejorar las cosas y hacerlos que sean felices, yo lo haría, porque si yo fuera una buena persona, ¿cachai? Pero Dios no lo hace, po. De hecho te condena. Claro, es que, bueno, se supone que Él ve cosas que uno no ve, po. Chuta, po. Él sabe cosas que uno... Muéstrale las cosas para que lo entiendan. Y a lo mejor te las muestra y tú no las ves nomás, po. Es que lo está mostrando mal entonces, pues si él es el superior. Po. Puede ser. Por ejemplo, si tú le quieres explicar algo a un niño, te tienes que tú poner a la altura del niño Ah, por para supuesto. explicárselo, porque Claro. tú eres el que tiene mayor entendimiento. Exacto, uno tiene que bajarse. Entonces no voy a decir, no, pues si yo le dije a este cabro chico cómo funcionan las ecuaciones lineales y no entiende, pues. ¿Cachai? Claro. Entonces, Claro. no, pues sí. La otra vez yo escuchaba un audio relacionado con eso, pues, que si Dios realmente existiera, sería un ser sádico, un ser psicópata. Yo sé quién lo dijo eso. ¿Quién lo dijo? Tu compadre el Rumpio, ¿no? No sé. ¿Lo dijo alguna vez? Sí, creo que Puede una vez le lo haya dicho. dicho, porque ese compadre tampoco cree mucho en No, ese temas no cree divinos, nada, po. ni en temas de derecha. Pero tu compadre te dijo que no lo escucharais, pues, y tú lo escucháis, pues, ¿viste? Pero él también lo escuchaba. Sí, Y bueno, te dijo que no viera viera el Quique, te dijo. Y tú lo veís. No sé, que nunca vi el Kike así como... Lo daban como en la noche, parece. De hecho, yo anoche lo vi, pero por YouTube. Ya, no, Estaba pero yo yo nunca había sido un capítulo completo, por ejemplo. Yo lo encontraba ridículo, no es el tipo de humor que me gusta a mí. Es que un humor absurdo. Pero así... No. No, de hecho, justo anoche yo estaba reparando algo y la verdad es que no lo vi, lo escucho, ¿Ya? más que verlo. Y sí, pues vi una parte donde imitan al presidente. Igual estaba chistoso. Pero era un capítulo antiguo. porque No, de ahora. ¿Todavía lo dan? Comenzaron a darlo de nuevo. Pues. Ah. Hicieron un capítulo... ¿Y sale el Quique? Sí, imitaban al Boric. Chistoso. Bueno, que el Boric es chistoso ya, sin que lo imiten. Oye, ¿te quedan más audio, no? Ah, sí, pero ya nos queda la despedida. Démosle con la despedida. A ver qué dice. Yo no espero recibir disculpas de aquellas personas que provocaron daño y a sabiendas, pero sí espero que aquellas personas que sí fueron dañadas, de alguna forma, no se sientan solas y se sientan acompañadas en esto.
Yo creo que es importante que la gente sepa, y ojalá que Alberto esto le llegue y que lo escuche todo, y si escucha parte de mi audio, ojalá que lo escuche. Cosa de que por último, si no va a ofrecer las disculpas, que se viene de vergüenza, porque va a haber mucha gente que lo escucha. Y yo con eso me quedo tranquilo. Si en algún momento el liderazgo que yo ejercí de alguna forma dañó a alguien o le afectó a alguien, están mis disculpas puestas en la mesa. Sí, también hay cosas muy lindas. Yo tengo muy buenos recuerdos tuyos, Héctor, principalmente cuando compartíamos en estas reuniones que hacíamos en sus tiempos, las oportunidades que tuve para ir a tu casa y darme cuenta cómo me encantaba andar armando cosas y construyendo cosas, metido en los motores, haciendo funcionar cosas. Era bastante fascinante y entretenido el verte como tú tenías esa habilidad para estar metido en eso, y eso me gustaba mucho de ti. Así que es un recuerdo lindo que tengo, por lo menos contigo, es eso. Y eres re simpático, entonces no te metías en nada. Tuviste la capacidad de ser el hombre invisible en los momentos específicos. Así que bien por ti. Lograste lo que muchos no logramos. Y con el Pepe, con el David también hay varios buenos recuerdos. Hicimos hartas cosas juntos. Yo me acuerdo que hubo muchas tardes donde nos juntábamos con su teclado ahí, haciendo música para los niños de la escuela dominical en ese tiempo. Hicimos hartas pistas. Fue muy bonito, muy entretenido. Así que se agradece. Se agradece los buenos recuerdos que están con los que sí se vivieron momentos bonitos. Y eso, pues, queridos, que estén muy bien. Ahí estamos conversando más adelante, si se dan las oportunidades. Hay muchas historias, hay muchas historias. Y algunas son muy buenas para recordar la pena, pero otras también buenísimas para recordar los momentos bonitos y felices que también vivimos. Y que eso lo comparto bastante. Conocí gente muy linda, ayudé también a mucha gente me ayudó, así que en ese sentido sí me siento agradecido. Ahí termina el audio. Qué heavy todo lo que vivió este amigo nuestro. Sí. Y bueno, y se parece mucho a lo que vivimos también algunas personas, po. Y seguramente que hay personas que siguen yendo a ese lugar y que vivieron todas estas cosas, pero todavía no quieren abrir los ojos nomás, po. Claro que la historia de cada uno fue diferente. Cada uno vivió y sufrió los temas en la iglesia de forma diferente. Como decía el Sergio, yo siempre estaba como ahí entre las sombras nomás. Pues nunca quise un cargo de autoridad, por ejemplo. Nunca quise ser líder, no quise estar en el escenario, ni predicando, ni nada. Pues. Entonces yo creo que por eso es lo que decía él, que yo pude ser un poco invisible. A mí me gustaba ayudar y aportar en las cosas que yo sabía, pero desde atrás nomás. Claro. Buena estrategia, po. Sí, yo no lo hiciste conscientemente. No lo hice como estrategia ni nada, sino que era es mi forma de ser. Claro, de hecho, o sea, por eso así. no lo hiciste conscientemente. Sí, de hecho, incluso, por ejemplo, en el trabajo también no me gusta. También pasa lo mismo. Sí, no, por ejemplo, yo no tomaría una jefatura. No sería jefe. No, es lo peor. Un cacho, hay que... No, a mí déjenme con lo que sé hacer, que puedo ayudar. Hay otras personas que sí, sí les gusta figurar y ser visible y todo el tema. No, te lo digo por experiencia propia. Tener que tratar con gente es difícil. No, sí, es complicado. Sí. Es difícil porque hay algunos que son tan delicados, pues no se les puede decir nada, que lloran y son como niñitas de 3 años y que les dicen, quiero dulce, no. No, es terrible. Sí, bueno, como te digo, o sea, son cosas que nuestro amigo vivió y que nosotros también vivimos, y personas que están en ese lugar que seguro que también vivieron algunas de esas y otras cosas también que a lo mejor uno no, y siguen ahí. ¿Será que a lo mejor son tan elevados que a ellos les resbala todo eso, po? O sea, no les afecta, perdonan y démosle para adelante, y siguen aceptando ese tipo de atropello? No sé. Sí, no, claro, y también a lo mejor las historias de cada uno han sido diferentes y a lo mejor no les afectó tanto nomás, y por eso siguen ahí. Claro. Saber uno. Así con el asunto. ¿Algo más que decir, Eto Change? ¿Qué más podemos decir? Recibí algunos comentarios también de otra persona que hemos estado en contacto para hacer un capítulo parecido a este. Ah, sí. Sí, pues. ¿Se puede decir o...? No, es sorpresa porque todavía no tengo el material. Entonces hemos estado en conversación, esta persona está un poco ocupada, pero si todo sale bien, probablemente vamos a tener más testimonios. Pero en este mismo formato, así, por audio, sí, o también presencial. Por audio, también por audio, sí. O presencial. No, también por audio. Ya. Así que ahí vamos a ver si resulta. Pero esta persona me decía que le llamó la atención el capítulo anterior. ¿El de nuestro amigo? Sí, que se motivó más todavía a contar su historia. ¡Wow! ¡Qué heavy! Sí, este también fue un joven que fue a la iglesia, estuvo harto involucrado en el tema de visión celular.
Estuvo bastante involucrado. Y de hecho lo hemos mencionado en algunos de los otros capítulos. Ah, ya. Sí. Lo conocemos ambos. Sí, amigo de tu hermana. Ya creo más o menos. Sí, tú más o Ya. menos cachai quién es. Sí, buenísimo, pues. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos. Y Bienvenide. tenemos una mala noticia para todos los oyentes. ¿Qué? ¿Cuál? Que ya agotamos la instancia y no hubo caso de traer a tu compadre. Ah, no. Lowin. Cuentero, chamullento. No, chao, yo ya me aburrí de invitarlo. Sí, pero es que el próximo fin de semana. Y después, ya, pues, ¿y cómo estamos? Ay, que no, que justo me salió trabajo. Ah, ya, chao. No lo pesco más. Ya hasta le pasaste plata para que viniera. Sí, y no le vino. pasé plata para que viniera y no vino. Le pagué para que viniera y no vino. Así que me tiene que devolver esa plata. Así que eso, pues. Chao, Halloween. Así que lo siento, Andy, Argentina. Lo Que siento. quería conocerlo. No vas a poder conocer a No. Halloween. Yo por eso decía, y no le recomendaba. Tú decís, parece. No le recomiendo conocerlo. No, pero mejor, porque imagínate, él está hablando y en el momento que está hablando, ¡puf!, se echa a perder algo en su casa. No, claro, yo también decía, imagínate, lo traemos acá. Y acá ahí están los paneles solares, está el inversor. Se quema. Las baterías se nos queman, imagínate. Claro. Y yo no sé si el poder que tiene él deja como algo residual. Claro. Que a lo mejor después se va. Y Y queda. yo, no sé, hago partir la micro, y explota el motor. No, si No. al final, pensándolo bien, a lo mejor Sí. no es buena idea. No, y por eso, imagínate, alguien está escuchando lo más bien con su audífono o en un altavoz y de repente Ah, ¿tú algún dices que aparato tam- se que echa a también perder. puede hacer así como a distancia, ¿sí? Claro, no sé. Oh, no, ¿Quién o sea, sabe? Es muy poderoso. Sí, los X-Men son así. Tienen Sí. un magneto. Sí. Bueno, eso sería entonces, aquí concluye, aquí termina, aquí finaliza esta segunda parte Y final. Ujú. de la experiencia que le tocó vivir a nuestro amigo Sergio, Sí. Antonio. Sí, esperemos que le haya gustado a todos este testimonio. Sabemos de boca del mismo que consideró que el capítulo anterior estuvo bastante potente, Sí, que fue bastante controversial y todo. Así que esperemos que esta historia, que fueron 2 capítulos, le sirva a alguien ahí que que esté viviendo algo parecido. que esté viendo algo parecido, que vivió, o más que nada para tenerlo ahí en consideración también. Sí, pero es importante para gente que esté en este momento en un lugar viviendo cosas así, Sí, que tome una decisión radical. claro. Pero tiene que ser gente que ya haya pensado en que donde está mal, po. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en la iglesia pasaban estas cosas, pero aún así uno no pensaba que el tema era una secta, por ejemplo, o que realmente estaba todo mal, sino que uno está cegado con lo que pasa ahí adentro. Hay que salir para darse cuenta. Sí, pero hay un punto que está entre estar adentro y estar afuera. Hay un punto intermedio donde algo pasa y la gente se empieza a dar cuenta que lo que está viviendo no está bien. Y toma una decisión. Lo que me pasó a mí, pues Sí, claro, es exacto. verdad lo que dices tú. Sí. Hubo un momento en donde ya uno mira y te das cuenta que ya no va a ninguna parte esta situación, que ya no hay cambios, que tú agotaste todas las instancias de conversar, hablar, pasa esto otro, y te dicen que sí, que sí, pero no pasa nada. Entonces uno dice, no, ya, aquí ya no hay nada más que hacer, nada más que hacer. Sí, y hay un tiempo en el que uno tiene un pie adentro y un pie afuera. Ujú. Está como a punto de irte. Y me da risa porque en uno de las conversaciones que tuvimos con Sergio, en uno de los audios que me mandó después, decía que tu hermano, él siempre estuvo con un pie adentro y un pie afuera. Sí, Y claro, después yo hacía memoria, y sí, pues él participaba en los temas de la música, sonido. pero sí, pues, pero siempre estaba como que participaba y como que no participaba. Entonces, a él le pasó eso, pero fue como más prolongado el tiempo Sí. que estuvo así él. Fue más vivo, po. Eso conversábamos el otro día. Mm. Yo le decía, porque me decía que muchas de las cosas que nosotros comentamos ahora, él ni se acuerda. Y que probablemente fue porque pasaron después de que él ya no estaba en la iglesia. Puede ser, puede ser. Sí, entonces yo le decía que fue más vivo también, porque Sí. que alcanzó a arrancar antes, porque a lo mejor uno lo piensa ahora, De eso yo me arrepiento. sí, que uno debería haber salido mucho antes, Sí. cuando ya la cosa empezó a ponerse rara, haber escapado rapidito nomás. No, pero yo estuve más tiempo que tú, Hugo. Sí, pues, Más gil fui yo, po. tú estuviste más tiempo todavía. Uf. Sí. De verdad que me arrepiento de haber perdido tantos años. Si bien como lo hemos dicho, hay cosas buenas que yo las rescato, hay conocimiento que yo me lo quedo, pero como decías tú, Raya Palazuma, creo que hay más cosas negativas que positivas, así que creo que me arrepiento de no haber tomado esa decisión mucho tiempo antes. Pero bueno, Sí. más vale Ya, tarde que nunca, ¿no? No se puede llorar, ¿cómo se dice? No se puede llorar sobre el árbol caído. Sobre ¿no? la... Buena, Algo así. Chapulín Colorado. ¿Cómo Sobre has la dicho? leche derramada, po. Eso, llorar sobre la leche derramada. Llorar sobre
¿No era sobre el árbol caído? No. Ah, chuta. Estás haciendo leche del árbol caído, ¿sí tú? Leña del árbol caído. Esas son las que se mandaban. Caballo regalado. Caballo. Ay, sí, pues verdad A que el caballo Chapulín regalado más vale 100 pájaros volando. Ay, qué manera de reírnos. Ya, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí lo dejamos. Sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos escuchamos el próximo capítulo. No, nosotros nos vemos. Sí, nos vemos y nos escuchamos. Y claro, Sácate los pillos. y el resto de las personas ahí nos escuchamos. Nos escuchan, en sí. el próximo capítulo. Que tengan una buena semana y eso. Y próspero año nuevo. Sí, Estamos sí, diciendo, ya se estamos viene casi Navidad y Año diciembre. Nuevo, así que probablemente este capítulo lo escuchen antes de Navidad. ¿Vamos a hacer un capítulo especial de Navidad o Año Nuevo? Podríamos hacer un Podríamos capítulo. hacer a ver si nos acordamos de las cosas que hacíamos en la iglesia cuando... Sí, sí. para Navidad. Ya. Adiós. Adiós a todos. Goodbye.